Hola, hola, soy Juli. Y yo, Jess. Bienvenidos a un episodio más de Parches en la Vida. ¿Qué has pensado en estos días del miedo? Pues ha sido muy interesante porque creo que de todo lo que he visto, es que he visto varias cosas como de este tipo que hace videos, es un podcast. Y el tipo ha hecho videos con un montón de personas, pero supuestamente es un podcast de negocios. O sea, cómo se desarrolla cada persona haciendo negocios y ese tipo de cosas. Okay. Y el tipo estaba hablando con un man que es ingeniero de sistemas, que no me acuerdo el nombre del tipo, pero el tipo es muy inteligente, o sea, el man sabe muchísimo. Okay. Entonces estaba hablando de... Ahorita no me acuerdo de esa corriente filosófica, pero estaba hablando de que en realidad nosotros los seres humanos no estamos sesgados por una decisión propia, o sea que en realidad ¿cómo es que se llama esto? Lo que nos dio Dios. Libre albedrío. El libre albedrío no existe, sino que es como que en realidad estamos sesgados por las situaciones que estemos viviendo actualmente. Okay. Como por el ambiente y toda esa vaina. Entonces eso me hizo pensar como en un vértigo interesante, o sea, como esa clase de miedo que nos da la existencia de ¿será que sí estamos tomando decisiones por nuestra cuenta o es mera vaina? O sea, como que ¿qué te hace pensar eso? Es muy teso. Yo creo que las decisiones cambian de acuerdo al contexto y las circunstancias. O sea, creo que tal vez es a eso a lo que se refiere. Sí. Porque dependiendo del contexto o de la circunstancia en la que uno toma cierta decisión. Pero, sí. Pues pasa a ver. Pasa a ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Pero bueno, estaba pensando eso y sí, o sea, como que sí me hizo cuestionar que el miedo, de hecho, es una de esas decisiones que uno toma o esas, digamos, no decisiones, sino circunstancias por las que uno pasa. Que sucede o esa sensación que sucede cuando uno pasa por algo que está ceñido por nuestro entorno. Que es un ejemplo de ellos, es un ejemplo de esa corriente. Que luego pues la pondremos en la descripción porque no me acuerdo en ese momento del nombre. Okay. Pero sí es como decir, o sea, el miedo no es una decisión, sino que es una consecuencia de. Ok, una consecuencia a la que, o sea, una consecuencia que nace a raíz de la situación en la que uno está, ¿sí? Ok, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Yo venía pensando en qué había significado el miedo para mí, sobre todo en los últimos meses. O sea, yo creo que, y sobre todo en este último año que fue, pues ha sido todo el tema de la pandemia, el miedo es algo que se ha incrementado muchísimo en las personas, muchísimo en nosotros mismos, no solamente por el mismo hecho de la pandemia, sino por todos los factores o todo lo que se deriva a raíz de la pandemia, ¿sí? Claro. Entonces que está el miedo a perder un trabajo, está el miedo a quedarse sin ingresos, que es como lo más soft que podría pasar o que ha pasado, porque también está el miedo a perder a un familiar, el miedo a perder la vida, ¿sí? Entonces como que en los últimos meses se hizo más consciente la presencia del miedo, ¿sí? Y es interesante porque por lo menos yo venía pensando, pues cuando venía para acá, de camino para acá, en qué había significado el miedo para mí. Y yo digo, fue o ha sido y es un gran maestro. Y creo que es como una manera de verlo mucho, pues, como mucho más amigable. Y que le da como otro punto de vista, porque lo normal, tal vez desde que estamos pequeños, nos generan o nos dan la connotación de que el miedo es algo negativo. ¿Sí? Claro, muchas veces y la mayoría juega en nuestra contra, pero no quiere decir que sea algo negativo. Entonces, ¿qué?
¿Qué? Ah, no, estaba pensando era que sí, o sea, el miedo tiene como que ciertas etapas también, como que ciertos niveles, porque Ajá. es que, por ejemplo, uno puede tenerle miedo, por ejemplo, a una cucaracha, y es el miedo más, como el miedo más superficial, como el miedo, sí, por ejemplo, tengo amigos que le temen mucho a los truenos, y ese tipo de Sí, cosas. sí, ok. Y de hecho es un miedo innato en el ser humano, porque creo que a partir de eso se crearon muchos dioses, que el dios del trueno y el dios de toda esa vaina. Entonces, y luego como que cuando el ser humano se fue desarrollando, se fue creando como realmente el miedo y la incertidumbre, o sea, como que Ok. el miedo a cosas básicas que en realidad se convierten en algo profundo para el ser humano, como por ejemplo perder la vida, que es algo muy básico en la vida porque pues uno nace para morir, literalmente, o sea, uno Sí. nace y muere, Ajá, sí, sí, sí. y es algo natural, pero uno le desarrolla una característica como profunda a eso. Sí, y creo que por lo menos haciendo el ejemplo de las personas que le tienen miedo a los truenos, no actualmente, sino pues antes, pues no era como el miedo al trueno como tal, sino era el miedo a lo que el trueno te puede hacer, Sí. por ejemplo, ¿sí? Y precisamente por eso te digo que ha sido como un maestro para mí, porque hace unos años aprendí y recordaba también en los últimos meses que el ser humano solamente se mueve por dos cosas. Se mueve por el amor, o Sí. impulsado por el amor, o Sí. se mueve impulsado por el miedo. Sí, Y en retrospectiva, creo que a nosotros nos han enseñado es siempre impulsarnos por el miedo. Tipo, no haga esto porque le pasa esto, ¿sí? Entonces, no hago esto, o bueno, no juego con un sartén caliente porque me quemo, porque sí. ¿sí? Eh, no me porto mal, comillas, comillas, porque me pegan, o porque mis papás se ponen bravos, Sí, o porque me castigan, ¿sí? Y como desde esas cositas tan básicas se va infundando una acción impulsada por el miedo a la consecuencia, ¿sí? sí, Y eso, pues yo lo he visto reflejado por lo menos en mí, no vivo porque me da miedo salir lastimada, por ejemplo. Sí. En resumen, ¿no? O sea, porque han sido muchas cosas que uno dice, ala, pero ¿por qué tengo miedo? Si es algo natural, por ejemplo, es algo normal. Pues claro, porque te dijeron que lo que iba a pasar si hacías eso era malo, o te entregaron esa connotación. claro. Por ejemplo, en este tema de las relaciones interpersonales, como que, sí, por ejemplo, en mi caso, siempre me habían dicho como que ten cuidado con qué persona te juntas, porque cualquier persona puede hacerte daño y no sé qué, hasta la amiga más fiel puede terminar haciéndote yo no sé qué cosas. Entonces sí, como que siempre está fundado por una enseñanza, porque a fin de cuentas, o sea, como que, digamos que a las cosas más grandes a las cuales uno les tiene miedo siempre como que no existen. O sea, como que esa consecuencia aún no existe. Ok. Entonces, no sé, me hace pensar en eso. O sea, me hace pensar en qué tan redundantes somos porque le tenemos miedo a algo que todavía no existe. Y qué tan incoherentes. Exacto. O sea, tipo, te estás preocupando por algo que no ha pasado. Sí. Que es algo que a mí me decían mucho pues cuando asistía a terapia. Mi psicólogo me decía, pero Juli, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? O sea, sí, ¿cuál es el miedo? Y yo, pues es que me da miedo esto. Y me decía, es que mira, date cuenta que tú te estás preocupando por algo que no ha sucedido. Sí. ¿Para sí. qué? O sea, esa es una, ni siquiera esa es una, sabes si va a suceder. sí, esa es una de las trampas de la mente, que siempre, o sea, como que existen dos mundos. Como que existen dos mundos, el mundo de lo real y el mundo de las ideas, que es lo que dice Ter. Que ¿te acuerdas cuando te mandé ese video? Ah, sí, sí, sí. Que es muy difícil plasmar algo del mundo de lo real, algo del mundo de las ideas en el mundo de lo real. ¿Sí? Okay. Y esa es una de las trampas de la mente y es como que en tu mente puede pasar lo que sea. O sea, lo que tú imagines, eso está pasando en tu mente. Y es muy difícil controlar el hecho de no sentir miedo ante una cosa que realmente está pasando en tu mente. O sea, no es algo que no esté pasando, sino que está pasando en el mundo de las ideas. Sino que es un poco difícil juntar el mundo de las ideas con el mundo de lo real. Sí. Es jodido. O tiene que haber un proceso, o sea, incluso está la posibilidad de que pueda suceder, sí, de que pase del mundo de las ideas al mundo de lo real. Pero eso muchas veces es algo que uno no controla. Sí.
O sea, no está en nuestro control si sucede o no eso a lo que le tememos. Claro. Pero como nos enseñaron que todo el tiempo tenemos que tener el control de nuestras vidas, que tenemos que ser personas súper estrictas, súper derechas, encaminadas. Yo me he dado cuenta que uno no controla un carajo, o sea, no controla nada más allá de las acciones que uno mismo puede emprender en pro de algo, o sea, en pro de lo que quiere. Yo siempre me he dicho algo y es que lo único que uno puede lo que uno puede controlar, lo único que uno puede controlar es lo que uno aprende, lo que uno quiere aprender. Ok, a raíz de una situación. Sí. El aprendizaje que se quiere llevar. Sí, eso es lo único que uno puede controlar. Porque la situación, o sea, creo que, no sé, como que sí o sí tenía que pasar. Sí. O sea, como que sí o sí iba a pasar. A veces uno hace cosas que uno ni siquiera se da cuenta que hace. Entonces uno va a llegar a una situación y creo que lo que uno controla es lo que uno aprende de ello. Y pues ya que mencionas eso, que uno pues también ser consciente de que si uno no aprende lo que va a aprender con las situaciones, esa situación se vuelve cíclica. Sí. Sí, y tal vez ahí también se crea un nuevo miedo, ¿no? El miedo a que, se repita la historia, vale, pues es que yo en esto deberías tenerle miedo no a que se repita la historia, sino a que no aprendas. Sí. ¿Sí? Y creo que aquí es muy válido decir que no está mal tener miedo. No. O sea, es apenas natural y es una de las cosas que mueve al ser humano, como lo dije hace un momento. Creo que lo que en algún momento estaría mal, en comillas, porque pues para ti lo que está bien, para mí puede estar mal, sí. Y viceversa. Sería como precisamente qué haces con esa emoción que estás sintiendo. O sea, porque sí. Es muy válido tener miedo, es muy válido como decir me asusta esto porque es natural, porque somos humanos, porque lo sentimos, pero claro. Realmente el lío, o no lío, sino como lo importante es uno qué hace a partir de reconocer que está sintiendo eso, porque es que muchas veces incluso ni reconocemos que es miedo de lo que sentimos. Sí, y es muy importante ahora que dices el tema de reconocer y de realmente pensarlo cuando estamos sintiendo una sensación así. Y es que nosotros los seres humanos muchas veces como no tenemos ese hábito de me voy a sentar a pensar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y hacerme un montón de preguntas que tengo que hacerme porque soy un ser humano y tengo una responsabilidad, no solamente para conmigo sino con la sociedad. Que de hecho es como lo que nos diferencia, ¿no? Que tenemos la capacidad de cuestionar. Sí, exacto. Entonces vengo acá con esto es por el tema de que hay que tener mucho criterio, porque es que no solamente existe este tipo de miedo de personal que te hace sentir como que tus relaciones interpersonales no están funcionando o algo así, o que pueden funcionar pero tal vez no, sí, sino que también hay otra cosa que influye mucho y es el tema de los medios. Hay algo que usan mucho los medios y es el tema de influir el miedo para controlar masas. Como sí. Por ejemplo el tema del armamento. Aquí en Colombia sucede mucho el tema de que se compra mucho armamento porque puede llegar a pasar una guerra que pues, no existe. O sea, ¿qué guerra está pasando ahorita? La gente está pasando es hambre. ¿Sí? Esa es la guerra que está pasando. Sí, entonces sí, es como el tema de dejarse influir por el miedo que te influya otra persona, que te inculque otra persona. Creo que muchas personas son tan inconscientes de que sienten miedo que precisamente son influenciables a través de él, que es lo que tú estás mencionando. O sea, conocen cuál es tu miedo y a través de tu miedo te manipulan. Claro, porque, por ejemplo, el discurso de que es que va a haber una guerra con Venezuela, que no sé qué más, que ¿dónde? Si Venezuela está vuelto mierda. Ajá. Sí, o sea, tienen armamento también, pero están vueltos en mierda. No les interesa tener una guerra con Colombia en estos momentos. ¿Sí? Sí. Entonces ellos usan ese discurso es para... Maldito IVA. Para alzar el IVA, para quitarle el IVA al armamento, para comprar armas, para toda esa vaina. Pero es un negocio, ¿sí? Entonces, sí hay que ser hay que tener mucho criterio con respecto a venga, sí estoy sintiendo miedo, pero ¿por qué? O sea, hacerse las preguntas indicadas con respecto a eso. Y siento que es algo que yo siempre le he criticado como a la sociedad, o sea, como a las personas que me rodean y eso. Y es que sí hay muchas personas que celebran el tema de que, por ejemplo, la compra de armamentos. O sea, ¿por qué te da miedo
una guerra que no existe y no te da miedo que el gobierno compre armamentos. ¿Por qué no te dan miedo las armas? Si el arma es un instrumento que se usa para matar. Es el mensaje que entregan de que así estás más seguro. Exacto. Pero ¿por qué no te da miedo matar a otra persona? O sea, ¿por qué no te da miedo mandar a tus hijos para que maten a otra persona? Porque eso es básicamente lo que va a suceder. Exacto. Pero es como la influencia, la mala influencia. Esa es la mala influencia en realidad. Ok. Sí, la mala influencia de la entiendo. gente. O sea, ahí vemos como un ejemplo muy a lo macro de lo que es un miedo colectivo. Sí. ¿Sí? Y lo que es no ser consciente del miedo de uno y a lo que uno le teme y por qué le teme y controlar eso. Sí. Porque creo que cuando las personas o los seres humanos no tenemos el control de nuestras emociones o al menos no nos enfocamos en trabajar en pro de controlar las emociones, Sí. o de conocer nuestros límites respecto a una emoción, es cuando se crea lo colectivo o hay más capacidad para crearse lo colectivo. Y creo que eso va muy de la mano con la formación a nivel de... Sí, con todo. Con la parte emocional, que inteligencia emocional, manejo de emociones, eso es algo que no se le enseña a las personas, ni a los niños, ni a nada. Y es la raíz de muchas de las acciones, lo que mencionaba, o sea, de nuevo, como que reitero en un inicio, lo que impulsa las acciones del ser humano, o es amor o es miedo. Sí. Y me he dado cuenta mucho de esto, sobre todo en las últimas semanas. Porque es que, pues, siempre que uno como que se propone crecer o como que uno se propone mejorar en algo, va a haber como 1000 razones mentales para no hacerlo, ¿sí? Y en muchos casos, creo que cuando uno está creciendo, el miedo funciona como un sistema de protección, o sea, como una alarma, como un... ¿sí? Sí. Pues porque, claro, el típico ejemplo que hacen, ¿por qué miras a ambos lados antes de cruzar la calle? Pues, Sí. pues te da miedo que te Claro, atropelle ese es un el carro. miedo básico de... Ese es el me va a instinto. atropellar un... Sí, exacto, me va a atropellar un El carro miedo y... instintivo, y está bien, ya. Sí, eso está bien. Pero pues, como tú mencionabas, los niveles de miedo, Sí, es que todo a un extremo como que daña. claro, y llega a un punto en el que cuando tú estás tratando de mejorar, es ese mismo miedo instintivo de no intentes mejorar porque es algo nuevo, o sí, o avanzar, es que sí, o es salir parte de tu zona de sí. confort, o Es mejor parte de la quédate como incertidumbre estás, de qué es lo que va a pasar. ya te acostumbraste a vivir con ese miedo, ya, pues quédate ahí, ¿por qué no? Sí. Ah, bueno, y ayer estaba viendo un video que decía que o sea, que es muy adictivo estar en esa posición. O sea, es muy adictivo. Por ejemplo, desde el miedo uno siempre va a sentir como una especie de tristeza. Porque pues no sale de donde está y aparte de eso, pues sí, como que no ve planos reales de lo que puede llegar a pasar. Entonces, estaba escuchando al tipo también de este mismo podcast y decía algo así como que es bien adictivo estar triste. O sea, que es muy, muy adictivo y que uno no sale de ahí es por mero conformismo y mero miedo de qué es lo que pueda pasar en otra posición. Es que es mucho más sencillo acostumbrarse, o sea, hacer como uso de esa capacidad adaptativa que tiene el ser humano de acostumbrarse a estar en un lugar, en una situación, y sí. Sí. Es mucho más sencillo eso, aunque duele y aunque uno sufre Sí. en esa situación, que moverse para salir de esa situación o de ese lugar en el que uno está, porque siempre va a ser más difícil moverse. Es como abandonar también, siempre es más difícil renunciar y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Sí, es cierto. Y es algo por lo que he pasado muchas veces. De hecho, te lo contaba que días, que en realidad yo siempre sentía que yo abandonaba algo era porque o creía que yo no era muy buena, o creía que no me iba a dar lo suficiente, o creía un montón de cosas que todavía no habían pasado. Ok. Pero bueno, el tema es que... ¿Qué era lo que iba a decir? Se me olvidó. Bueno, el miedo. Cuando tú te ponías a pensar en esto de las razones por las que abandonabas, ¿encontraste un miedo? O sea, ¿encontraste que todo eso era impulsado por algún miedo? Sí. Yo digo que pues en cada situación era muy distinta, ¿no? O sea, en cada situación era como... Pero a mí me pasa algo muy muy puntual y es que siempre siento que la gente me está juzgando.
Okay. Entonces, o sea, puede ser que yo esté haciendo algo que me gusta demasiado, pero en algún punto voy a darle más importancia, no a lo que realmente esté pensando la otra persona, sino a lo que yo pienso que está pensando la otra persona. Ok, piensas por las personas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, yo digo como que, bueno, voy por la calle y llevo un vestido y como que me dan ganas de devolverme a la casa a cambiarme. Porque pienso que la otra persona está pensando que se me ve mal o algo así. Ok. Sí, entonces es ese tipo de miedo al que dirán. Ok. En realidad no es algo real. Aquí volvemos al punto de que De que el no es miedo en real. realidad, la consecuencia todavía no existe. Ajá. Y aún así si existiera, pues ajá, o sea, Pues sí, ¿qué puede pasar? Que te digan en la calle, no me gusta su vestido. y que no te lo van a decir. Ah, bueno, ya me acordé de lo que iba a decir. Y es el punto de que creo que la pereza es un tipo de miedo. La pereza es como uno camufla el sentir miedo. Ah, sí, o sea, ahora que mencionas eso, el miedo como tiene máscaras, Sí, ¿sí? Ok, porque dices que la pereza, o sea, ¿cómo la porque analizas? yo siento que, pues, como estábamos tocando el tema de que la zona de confort y todo eso, que uno no sale, que cuando uno, digamos, como que está queriendo, por ejemplo, tengo amigos que me dicen como, es que quisiera estar trabajando en otra cosa, o quisiera, hasta yo misma lo he hecho porque últimamente estoy pensando como, bueno, y si me voy a trabajar, no sé, en la playa o algo así, ¿por qué no lo hago? Si es algo que sería bonito, por pereza. O sea, yo digo como, es que me da pereza hacer una acción y me da pereza moverme y me da pereza hacer cosas por mí misma. Entonces eso conlleva, si tú tienes pereza por hacer cosas por ti misma, o sea, te va a dar pereza hacer cosas por los demás. Claro. También. Sí, sí, sí. Entonces por eso digo que, no sé, o sea, no sé si sea como tal un camuflaje del miedo, pero sí es una consecuencia del miedo. Sí, pues creo que es una de las maneras en las que tu mente te mantiene en la zona de confort, Sí. se mantiene en ese lugar. Exacto. Y cuando ya comienzas a salir de esa zona de confort, vienen mil trampas mentales. Viene la pereza, viene el miedo a ¿y será que sí lo voy a lograr? ¿Y será que sí, Sí. va a funcionar? ¿Y será que en algún momento? ¿Y si no funciona? O por lo menos una trampa mental en la que yo caigo muchísimo es ¿y si no funciona? O sea, ¿y si lo que estoy intentando no funciona? Sí. ¿Y si nunca logro, no sé, mejorar? ¿Y si nunca logro superar esa situación? Claro, y uno alimenta ese miedo así porque si uno piensa que no va a funcionar, pues no va a funcionar, porque uno se queda estático. Exacto, porque uno no hace que funcione, o sea, siempre Exacto. el que funcione siempre depende de uno. Sí, Y sí, o sea, esa es como la trampa mental en la que siempre caigo. Y es un punto en el que uno como que se vuelve ciego y Sí, se eso le olvida es. como mirar un poquito hacia atrás y decir, no, pero venga, yo pero sí he ya logré avanzado. esto, sí, ya hice tal cosa. Exacto. Y creo que uno se congela. A mí el miedo muchas veces Sí. me ha congelado. Pero mira que son dos cosas distintas, ¿no? De lo que tú hablas es como un poquito la ansiedad o la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces te da ansiedad y dices como que empiezas a tener un montón de planos en tu cabeza de no va a pasar o tal cosa. En cambio, Sí. creo que la pereza es literalmente no levantarse de la cama. O sea, por ejemplo, hay algo que me decía un amigo el día de mi cumpleaños, Fernando. Lanzó un comentario así como que si tú quieres tener una relación, siempre piensa como si te fueses a casar con esa persona. O sea, haz las cosas como si te fueses a casar con esa persona. Y yo, o sea, como que lo entendí para mí misma, como que discerní de eso, como que, oye, sí, o sea, como quitarse la pereza de realmente tener acciones por la otra persona. Sí, como que, no sé, es muy importante. Hasta las cosas más pequeñas es muy importante. Que muchas veces uno no hace por mera pereza, no sé. Por ejemplo, no O salir por a la miedo a no calle. ser correspondido. Puede ser también, sí. Pero sí se camufla como en esa pereza de edad. Pero ¿por qué Claro. voy a hacer esto por esta persona? Sí. O en orgullo, también se camufla mucho, o Sí. en orgullo o en ego. O sea, sí, es que son como acciones diferentes, razones diferentes, pero que están impulsadas por miedo. Mm. O, uy, qué Entonces, miedo. Y es muy importante el miedo. Porque es que aquí estamos hablando en un plano como de sentimientos y como de experiencias personales y como de experiencias de venga, si está pasando esto y tengo que solucionarlo de esta manera y el conformismo y toda esa vaina. Pero en partes de aquí de Colombia creo que el miedo se ha transformado en un miedo tan profundo, tan pero tan profundo debido a un montón de cosas por violencia, por violencia interfamiliar, lo que sea, un montón de cosas
que ese miedo incluso puede llegar a transformarte en una persona inhumana. Ok. Sí, como que tienes tanto miedo por qué te pueda pasar a ti que no te importa lo que le pasa a las demás personas. Claro. Y eso ahí mismo parte el punto de por qué sí te importa, o sea, por qué sí le tienes miedo a una guerra que aún no existe y no le tienes miedo a mandar a una persona a matar a otra persona. O sea, ¿por qué no le tienes miedo a matar a otra persona? Creo que eso ya sería como un nivel o una escala de Claro, miedo muy alto. muy alto que, o sea, que te hace emprender acciones para protegerte. Y uno ¿Qué cree que pasa? eso es normal, y uno cree Pero que es es normal, normal. y uno cree que está bien, que protegerse de esa manera está bien. Pero hay muchas Porque formas, eso es protección. sí, pero hay muchas formas de protegerse, igual todos, o sea, hablamos diferentes idiomas, pero todos hablamos, Uh-huh. tenemos la capacidad de comunicarnos. Entonces es ahí cuando la influencia empieza a deshumanizar a las personas. Entonces te dejas influenciar, bueno, de papaya y ya no vas a tener tanta humanidad, aunque tú pienses que eres una excelente persona. Okay. Pero no es real porque tú quieres matar a otra persona. Compras armamento y no dices, o sea, compramos nosotros armamento con tu plata y tú no dices nada. O ¿Sí tú me ni te entiendes? enteras, o si te Sí, enteras es exacto. el de la lista gorda. Es muy teso eso. O sea, es como, pucha. Creo que eso ya es como un nivel de deshumanización que, o sea, ya no se puede controlar. Es como, Sí, no. tal vez, o sea, volvemos a lo que dijimos antes, lo que se puede controlar es lo que uno hace a nivel individual. Es que creo que como seres humanos ya no se puede controlar eso desde la primera vez o desde el primer día que existió un arma. Ya no se puede controlar. Okay. Porque ya existe y ya la gente que tiene mucho poder lo va a usar a su favor. Okay. ¿Por qué te está rondando tanto el tema de las armas? O No sea, sé. Es que me parece muy profundo eso. Es como por el tema que decía al principio de la corriente filosófica. ok. Sí, que es como también como creer en un espacio temporal en el que estamos. O sea, que así se desarrolló. Ok. Entonces es como se profundiza de esa manera. O sea, que en realidad no somos tan conscientes de que estamos tomando una decisión o de que no estamos realmente tomando la decisión de hacer algo, sino que nos dejamos llevar por lo que el ambiente y el externo haga. O sea, no es una decisión con el criterio que mencionaba, sino es Sí. una decisión con las influencias de otra persona que pues Sí. utiliza tu miedo para llegar a su... Pero date cuenta objetivo. que hace mucho tiempo en realidad o sea, para alguien tuvo lógica crear un arma. Y tuvo muchísima lógica. Como que me voy a ofender y tal cosa. Pero en realidad no fue una buena decisión. ¿Sabes en qué me hace pensar eso? En la concepción que tenemos de que un arma nos defiende, de que un arma nos protege, pero nos quedamos o nos casamos con solamente esa concepción sin tener conciencia de que un arma también quita una vida, Sí. de que un arma también lastima, y que muchas veces eso es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones, que decimos las hago o las realizo para protegerme, pero no tengo la conciencia de que esto que hago también quita una vida o lastima. Yo creo que ¿Sí me va a sí, yo entender? creo que nosotros los seres humanos todavía, a pesar de que hayamos avanzado tanto, digamos como en tecnología y todo eso, todavía somos muy arcaicos en muchas cosas, Okay. en muchísimas cosas. Como por ejemplo, yo protejo a mi familia y me importa un trasero si tu familia se muere. Ajá, okay. Sí, eso es muy arcaico, eso es muy de la era de piedra. O sea, ellos protegían a su familia y si había una guerra o algo así, no le importaba matar al otro. Entonces, yo creo que no ha avanzado, la mente humana ha avanzado. ¿Cómo puedo yo protegerme Ok. de ese miedo? O sea, ¿cómo puedo yo protegerme? ¿Sí? Entonces ahí cuando el miedo, ¿qué es el miedo? O sea, es como, ¿Qué ¿por qué concluyes tú? estás ahí? O sea, ¿Qué concluyes tú del miedo? yo concluyo que, pues primero que existen ciertos niveles y que todos están influenciados como por una consecuencia, como porque todos estamos, sí, como que estoy interactuando con alguien y qué puede llegar a pasar. Ok. Sí. Igual con los miedos más básicos, como por ejemplo de la cucaracha. ¿Será que tiene alas? ¿Será que vuela?
Es lo mismo, sí. Pero entonces, creo que es una idea, creo que a la conclusión a la cual puedo llegar es que el miedo es una idea de la cual debemos desaprender. Ok. Debemos aprender, no sé, otro tipo de concepto, algo así. O sea, no puedo decir exactamente qué es el miedo. Solo sé que se manifiesta por el tema de que tenemos incertidumbre acerca de qué puede llegar a pasar. Ok. Pero sé que es una sensación. Ok. Creo que comparto, o sea, yo concluiría que una vez se cambia como el concepto, o más bien la percepción que se tiene Sí. ante lo que es el miedo, es mucho más sencillo usarlo a nuestro favor. Sí. O mucho más sencillo crecer con él. O sea, lo que yo te decía, en este momento el miedo para mí es un maestro, pero en los momentos en los que lo siento, puede ser como mi peor enemigo. O sea, puede ser como lo que me bloquea o lo que me hace como entrar en una crisis, qué sé yo, ¿sí? Crisis existencial de, sí, todo este tema. O sea, concluyo que tal vez el ver con otros ojos a lo que normalmente le tememos, Sí. o lo que por tanto tiempo le hemos temido, nos ayudaría a crecer, o Sí. nos ayudaría como a Impulsarnos. sentirse mejor, de acuerdo, obviamente eso va de acuerdo a los objetivos que uno tenga en la vida y todo el tema. Si no te interesa, o nunca te ha interesado superar el miedo a, qué sé yo, ser vulnerable, pues sí, Todo bien, todo bonito. it's okay. Pero si uno está pues ya en un tema o en un punto de quiere en el que dice ya estoy harto de sentirme de esta manera, pues obviamente se va a encontrar de frente con el miedo, y el miedo te va a decir, pues amigo, Sí. te haces mi amigo, me entiendes y crecemos juntos, ¿sí? O tú creces con base o a raíz de las decisiones que tomas, o pues simplemente no avanzas y no te dejo pasar. Sí. Sí, creo que eso es lo que yo concluiría. Sí, pues sí. Pues sí, a nivel personal sí es como algo así, ¿no? Y también a nivel general. Creo que debemos dejar de enseñarle a la gente que el miedo es eso que es, o sea, eso que decimos que es. Uh-huh. Porque pues creo que hay algo muy importante, y es que en realidad ninguna persona tiene razón de las cosas. O sea, ninguna persona es tan sabia como para decir, Esto es lo que debes hacer y esto es lo que tienes que hacer y punto, ¿sí? Todo cambia. Sí, exacto. Entonces creo que sí, a fin de cuentas el miedo es como lo queramos ver. Y ya. Qué lindo. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma.